Hola, Grabando. 3, 2, 1. hola, bienvenidos a este espacio denominado Nómada Podcast, creado con el objetivo de difundir contenido legal al alcance de todos bajo el lema justamente derecho al alcance de todos. Nace la necesidad de poder llegar a ustedes a través de este contenido audiovisual, identificando la necesidad de que todas las personas deben conocer de esta ciencia del derecho que ataña absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Se preguntarán por qué el nombre nómada para este podcast. Bueno, entrelazamos la palabra nómada justamente con el concepto de esta ciencia del derecho, que es una ciencia que no permanece estática, que no se concentra en una sola industria, sino que va vinculándose y arraigándose en todos los aspectos de la sociedad, y además de esto es una ciencia que va evolucionando día a día con la cotidianidad conjuntamente. Andrés. Perfecto. Queremos que nuestros oyentes se sientan parte de esta travesía, descubriendo junto a nosotros cómo el derecho se adapta y responde a los desafíos de la sociedad. La creación de este tipo de contenido responde a una necesidad palpable, la falta de acceso a información legal comprensible para la mayoría de personas. En nuestra experiencia hemos observado que muchos enfrentan desafíos legales sin tener una noción básica que les permita actuar con seguridad y eficacia, sobre todo igual con la misión de cerrar esta brecha informativa. Lanzamos este podcast para proporcionar recursos educativos que sean útiles y sobre todo accesibles para la sociedad. Es un contenido con carácter académico, pero también pues que ustedes puedan conocer a nuestro invitado, y pues es un contenido generado para estudiantes de derecho, académicos, catedráticos, público en general que quiera informarse mucho más de la coyuntura social y de temas que están vinculados al día a día. Hoy día, en este primer lanzamiento de nuestro podcast, nos acompaña un invitado muy especial al cual admiro un montón. Me siento realmente privilegiado y muy orgulloso de poder estar haciendo esta entrevista. El doctor Ramiro García Falconi, para mí uno de los abogados más importantes, no solamente del Ecuador, sino de la región en materia penal, lo cual le agradecemos, doctor, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, es un honor poder inaugurar este podcast, este Nómada Podcast. Y pues, un gustazo y vamos a intercambiar ideas. Gracias por haberme tomado en cuenta para este primer programa. No, doctor, realmente para nosotros es un gusto, un placer, sobre todo igual para mí, le tengo un enorme cariño. Siento que realmente todos los días aprendo con usted. De grande, como le he dicho, me gustaría llegar a ser como usted en la mayoría de los aspectos, realmente para presentarle como se merece. Me voy a permitir dar lectura a partes importantes de su currículum, por cierto, muy envidiable en todo el país. Yo creo que es de los currículums que todas las personas aspiraría algún día llegar a tener. Primero, abogado de los juzgados y tribunales del Ecuador, doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en finanzas en la Universidad Tercera de Madrid, Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante, en la Universidad Externa de Colombia, máster en Ciencias Penales y Criminológicas, especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, máster en Cuestiones Actuales de Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, doctor en Derecho Penal y Procesal en la Universidad de Sevilla y máster de Legal Tech en la Universidad de Francisco de Victoria, además de ser la primera persona en publicar un tomo comentado sobre el COIP, dentro de otras obras que se pueden destacar. Y actual decano de la Universidad Universidad Central de la Facultad. Excelente. Un gustazo realmente tenerlo aquí, doctor. Bueno, antes de empezar y entrar a los temas un poco más académicos y técnicos, quisiéramos conocerle un poco más desde la parte personal, doctor, conocer cómo se define Ramiro García. Como un estudiante, la verdad, como un aprendiz del derecho. Es increíble la cantidad de cosas que uno no sabe y que uno puede aprender todos los días. La verdad, quisiera que mi día tuviera 40 horas para poder dedicarle al estudio el tiempo que uno quiere. A veces uno, por estar metido en los temas profesionales o en los temas de gestión académica, se pierde la parte más interesante del derecho, que es el aprendizaje. Y porque además es un aprendizaje que va ligado a la cotidianidad, al día a día, a la vida de la gente, ¿no? Entonces, y en la medida que va cambiando la sociedad, va cambiando la vida de la gente y va cambiando
creo yo que estamos en una de las etapas de mayor cambio en la historia de la humanidad. Yo pensaría que si ha habido 3 etapas de cambio radical en la historia de la humanidad, pues ubicaría una primera con el descubrimiento del fuego, que cambió diametralmente la forma de vida de los humanos. Una segunda con el mal llamado descubrimiento de América, este encuentro de culturas, nada pacífico además, que abrió los ojos a la humanidad, tanto del un lado como del otro, porque Claro. ni del un lado ni del otro sabían ni siquiera que existían. Colón de hecho muere sin saber que había descubierto una nueva porción de tierra con 30 millones de personas viviendo ahí. Él murió pensando que había llegado a la India y por eso es que nos puso indios. Él juraba que había llegado a la India. Claro, ninguna de las dos, es decir, 2 conglomerados humanos enormes, la Europa occidental de entonces y lo que hoy es América, pues se encuentran y cambia esto, no solamente cambia todo, cambia la visión, la cosmovisión del hombre en ese momento. Empieza a plantearse, bueno, a ver, nunca nos contaron que habían estos manes estaban ahí. Entonces, hay muchas cosas que al parecer no sabemos. Y esto da un gran impulso a la racionalidad. Y yo creo que lo que posteriormente llamaríamos Renacimiento en Italia o la Ilustración en general en Europa no se habría podido dar sin el descubrimiento de América. Es decir, ese dejar de ver al Dios como la causa de todas las cosas y la explicación de todas las cosas y empezar a ver hacia la razón, hacia la racionalidad. Y yo creo que el tercer momento de enormes cambios es este. Y es este porque hemos llegado a tal grado de desarrollo de nuevas tecnologías que vamos a enfrentar circunstancias que jamás nos habríamos imaginado siquiera. Yuval Noah Harari, por ejemplo, en su obra Homo Deus, el hombre Dios, claro, ya previene que vamos a hacer cosas que hasta ahora solamente la hemos podido atribuir a la deidad. Por ejemplo, la creación de vida, la decodificación del ADN, la creación de nuevas tecnologías, la incorporación de la inteligencia artificial a actividades como la biotecnología, como la nanotecnología. A través de la nanotecnología pues vamos a tener un chip que esté recorriendo todas nuestras arterias y nuestras venas, descubriendo enfermedades, por ejemplo. Pero también podríamos tener ese chip descubriendo nuestras emociones, que a la final las emociones terminan siendo impulsos cerebrales, digamos así. Entonces, claro, esos modelos de control que se pueden generar a partir de eso es enorme. Claro, a ver, Kindle ahora, por ejemplo, tú abres Kindle y escoges libros. Claro. Y a partir de los libros que escoges, Kindle te sugiere libros, claro. Si El algoritmo. Game of Thrones, entonces seguramente te gusta la novela histórica y te van a recomendar algo como Vikingos o alguna cosa así, ¿verdad? ¿Qué tal si Kindle puede controlar el chip nanotecnológico que te está recorriendo el cuerpo? Y que sabe qué parte del libro, qué párrafo te generó ciertas emociones, por mínimas que fueran. Entonces, claro, va a poder controlar tu cabeza. Porque no solamente te podrá generar libros, es decir, generar recomendaciones de libros, te va a generar contenidos que puedan ir acorde a aquello que a ti te gusta o que te disgusta. Excelente. O sea, estamos en una época de cambios brutales, esta cuarta revolución industrial, porque además va a tener sus lados súper negativos, no solamente en materia de control. O sea, la primera revolución industrial en el siglo XIX, ¿qué es lo que generó? Generó el proletariado, ¿verdad? A través de la inclusión de la máquina a vapor, pues lo que generó es gente que perdió sus trabajos y que claro, terminó generando esta masa, esta masa socioeconómica más deprimida, a la que le hemos denominado proletariado. Ahora vamos a tener una cantidad de población inútil y posiblemente buena parte de los abogados entremos a esa población inútil, porque resulta que las nuevas tecnologías van a asumir varias de las tareas que hoy por hoy estamos haciendo nosotros. ChatGPT. Bueno,
vamos a hablar sobre las tecnologías generativas, pero lo que se Machine viene es learning. una cosa de locos. Y claro, en mi caso, por ejemplo, como decano de la facultad de una facultad de jurisprudencia, posiblemente la más importante en términos de historia y en términos de trascendencia, esto es un reto enorme. Porque no es cuestión de ir y simplemente sentarse en un escritorio y decir, bueno, sí, De un día para el otro, claro. sí, y vamos a administrar una facultad y bueno, a ver, ¿cómo va la vinculación con la sociedad? ¿Y cómo está el tema de titulación? No, ese es el día a día y eso termina siendo carpintería. Hay que repensar la enseñanza del derecho, hay que repensar las facultades de jurisprudencia, hay que pensar qué abogados queremos producir. Exactamente. Pero empezar replanteándonos qué abogados estamos produciendo. Porque, ojo, últimamente nuestro grupo profesional ha venido a mal traer, digamos, porque hemos sido los protagonistas de los peores episodios de corrupción De los últimos tiempos. 100 Entonces, años. claro, vemos los juicios como metástasis, los procesos como metástasis, purga, plaga, y resulta que como abogados no salimos nada bien parados de ahí. Todo lo contrario. Hay que limpiar la Entonces, profesión. Lo primero que tenemos que, claro, ¿cómo limpiamos casa adentro? ¿Cómo le damos un contenido deontológico a la enseñanza del derecho que vaya más allá del controlar que los profesores vengan a tiempo o que cumplan un horario? La cosa es, yo creo que es muchísimo más compleja. Claro, y el reto enorme para ustedes como académicos y para usted que funge una función tan importante dentro de una facultad es justamente, como usted menciona, la producción y más que todo poder reinventar la nueva forma de enseñar y aplicar y transmitir más que todo el derecho sobre las personas de primero, segundo, tercer semestre y más que todo ir moldeando para evitar, no sé, que por ejemplo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ChatGPT te puede hacer un ensayo en 2 minutos. Entonces, sí, por supuesto, justamente no, es decir, ya el concepto de investigación jurídica, por ejemplo, es otra cosa. Claro. Primero por la cantidad de información que uno puede tener en un computador, ¿verdad? Antes, cuando uno quería hacer una investigación seria, ¿qué era lo que le tocaba 6 hacer? libros. Treparse a un avión, ir a una universidad que tenga una biblioteca en condiciones y meterse un año ahí a investigar sobre un tema. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? Porque como casi todos los recursos se los puede obtener electrónicamente, digitalmente, entonces uno hace un trabajo de recopilación. Es más, el trabajo fuerte ahora ya no es encontrar los datos, de encontrar la información, es discriminar cuál es la información más adecuada que vaya acorde a los fines de la investigación que uno quiera llevar, por ejemplo. Y luego meterlos a una laptop y luego si quieres puedes irte a la punta de la montaña y trabajar ahí, incluso sin internet. Exacto. Porque ya tienes toda la información en tu laptop. Claro. Entonces el concepto de, pero bueno, mejor dicho, eso era así hasta hace 5 años o 4. Ahora, con ChatGPT, el reto es otro. ¿Cómo puedo alimentar al GPT el prompt con como este prompt engineering que llaman ahora, ¿no? La ingeniería de prompts? Ajá. ¿Cómo puedo pedir adecuadamente al ChatGPT para que me dé la respuesta que yo necesito, ¿no? Que yo busco? Entonces, cambia todo. O sea, ojo, todavía en las facultades tenemos profesores que van con la maletita y los códigos adentro. O sea, claro, ya eso obsoleto. pero es obsoleto. Dinosaurios ya extinguidos, o sea, a los cuales el tiempo se encarga de ellos, pero por favor, o sea, todavía tenemos profesores que van así, o sea, que van con su maletincito, los 4 códigos y dicen, bueno, hoy vamos a analizar desde el artículo 17 al 25. Y a eso les llaman la clase además, o sea, claro. Irónicamente, ¿no? Entonces es una mezcla de análisis de normas y de anécdotas profesionales. Eso no tiene ningún sentido a estas alturas del partido. Claro. Excelente, Doc. En una capsulita súper rápida, en base a su amplísima trayectoria, especialmente en el derecho penal, ¿cuál cree usted que sea el secreto del éxito como abogado penalista? Oh. ¿Cuál es la receta mágica? Pero es que a ver, ¿Cuál es el prompt? Depende, el éxito es creo yo, en general en todas las materias del derecho, pero en penal en especial, el éxito del penalista es no buscar el éxito inmediato. Porque esos son los primeros que se quedan. Claro. Porque además, ¿cómo mides el éxito? Para empezar, primero definamos éxito. Claro, normalmente
la sociedad define éxito en función de Ingresos. ingresos monetarios. ¿Cómo le va? No sé cuánto. Le he visto muy bien porque está en un carrazo. Porque ya se compró un gran apartamento, una casa, lo que sea. No, no. Claro, si es que esa es tu definición de éxito, estás jodido. Porque los casos que te pueden dar inmediatamente ese éxito, entre comillas, son casos que a la final van a terminar dinamitando tu vida profesional. Mira lo que ha pasado, mira Metástasis, mira Pulpo. A lo mejor, claro, Mira tenía lo que una pasó, gran vida. mira lo que pasó Un año. antes, hace 3, 4 años. Mira 2020, por ejemplo, que fue un boom de problemas jurídicos, donde terminaron varios abogados, inclusive asesinados, pero asesinados por sus propios clientes. Y te cuento que, a ver, y esto como anécdota, para esa época yo era presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y empiezan a asesinar abogados. Y por supuesto levantamos la voz algo exigiendo seguridad y todo. Y la pregunta era, ¿seguridad de qué? ¿De quién? ¿Qué seguridad le podemos garantizar al abogado respecto de su propio cliente? De su cliente narco, por ejemplo, al cual le ofreció el habeas corpus tirado de los pelos y luego no le cumplió. O pagando un billete, porque hemos visto que un montón de jueces funcionaban así, y seguramente hay algunos que quedan que todavía funcionan así, pero mira, por ejemplo, el juez Curipayo de Santo Domingo, el juez de Montecristi, la jueza de Montecristi, una cantidad, el juez una cantidad de jueces que por una tarifa, porque además ya tenían tarifado el menú, ¿no? Entonces, habeas corpus, 40, el no sé cuánto, una sustitución, 35. Suspensión de audiencia. Claro, suspensión de audiencia, 2000, y así, ¿verdad? Sustitución de medidas, tanto. Y claro, llegabas con una plata y resulta que este juez, pues, te daba la razón en primera instancia, y luego la corte te la revocaba. Claro. Anda a explicarle a tu cliente narco que ya está libre, que tiene que volver a la cárcel y que lo van a perseguir. Y claro, terminaban muertos. Entonces, insisto, si tú me preguntas cuál es la... Primero, yo no creo que deba ser considerado un referente de éxito profesional, ni académico, ni mucho menos. Yo, insisto, me defino como un aprendiz. Me ha ido bastante bien en mi profesión, creo yo, pero no creo ser referente de nada. No aspiro a ser referente. Aspiro a abrir caminos, ¿no? Eso para mí es importante. Abrir caminos para que otros mejores que nosotros puedan transitar de forma más fácil, no encontrarse con los problemas que hemos tenido. O sea, para que tengas idea, yo fui el primer máster en Derecho Penal acá, estudiado fuera. Y luego el primer doctor en Derecho Penal, estudiado fuera. Entonces, claro, a mí me tocó una ruta que no estaba trazada, me tocó ir abriendo trocha. Claro. Que fue muy complejo. Y eso creo que es igual bastante emocionante y rectificante y gratificante para usted ver tantas generaciones de abogados que hemos tenido la suerte de prácticamente aprender con usted, acompañarle en el camino, ver profesionales. Yo la verdad si hubiera podido escoger, me hubiera ahorrado unas cuantas emociones de estas y si me gustado tener a alguien que me diga, mira, es por acá. Claro. Eso no significa que no he tenido referentes, por supuesto. Mi viejo, por ejemplo, ha sido un referente jurídico para mí altísimo. Pero claro, él nunca salió fuera del país a estudiar. Ha hecho muchos estudios, pero todos sus estudios fueron aquí. Claro, eso, el quedarte acá o el salir, yo recomiendo mucho el salir, no por ese Eurotrip. prurito es que lo de afuera es lo que vale. No. Pero miren otros entornos. O sea, yo creo que si eres abogado, pues eres parte de una estructura global, como si eres médico, ¿no? Entonces, claro, si eres abogado, eres parte de una estructura global, de una estructura jurídica global, en donde además tienes que entender que vives en un país de los menos avanzados, de los menos desarrollados en materia jurídica. Entonces, lo lógico, si vas a un país mucho más avanzado, es que aprendas y que puedas ver entornos diferentes y que eso te va a enriquecer un montón. Yo por eso recomiendo, salgan, vayan afuera, estudien. Que hay programas muy buenos aquí, sí, por supuesto. Por ejemplo, ahora en la Universidad Central vamos a retomar el máster de Derecho Penal y como lo estamos delineando, me da ganas a mí de meterme de estudiante, porque está buenísimo. Pero igual, salgan, miren otros entornos jurídicos, aprendan de otras realidades, vean, porque un poco es como
cómo viajar en el tiempo, ¿no? Porque no es que tenemos un derecho penal ecuatoriano y un derecho penal alemán. No, Claro. lo que ahora llamamos como derecho penal ecuatoriano es el derecho penal alemán de antes de 1980. Claro, un sistema Es decir, romano-germánico Tenemos continental. 45, simplemente con 45 o 50 años de retraso. Claro. O sea, nuestro COI tiene estructuralmente, conceptualmente, doctrinariamente un retraso de 50 años respecto del alemán y unos cuantos también, unas cuantas décadas respecto del español. Por lo tanto, si vas a España y a Alemania y vas y te enteras de los debates que tienen actualmente, lo que vas a hacer es viajar en una máquina del tiempo porque vas a enterarte de los debates que seguramente llegarán acá después de 15 años. Claro, y con ¿Verdad? ventaja. Entonces, cuando yo fui a estudiar en Colombia, ya que estamos un poco hablando sobre formación, cuando fui al externado, y claro, Colombia está fácil 20, 25 años adelante del Ecuador en materia penal. Y eso que está al lado. Claro, y eso que estamos geográficamente al lado. Que para mí, por cierto, eso fue un shock brutal, porque cuando voy, yo venía a ser un estudiante, digamos, medianamente informado, con inquietudes, siempre andaba comprando mis libritos, estaba muy orgulloso de la biblioteca personal que tenía, de las lecturas que hacía, porque además medio autodidactas, como empezamos todos, ¿no? Ujú. Y claro, llego a Colombia y me topo con que chicos que eran 5 o 7 años menores que yo, que recién se habían graduado de la carrera de Derecho, estaban muy adelante en lo conceptual. ¿Por qué? Porque había tenido una muy buena formación universitaria en el mismo externado. Entonces a mí me tocó primero ponerme al día y de ahí empezar a entender qué era lo que me estaban hablando, porque en la maestría a lo que fui pues me hablaban de cosas que hasta esa época ni siquiera las había escuchado mencionar. Peor todavía desarrollar conceptualmente. Claro, y escribir y demás, o sea, No, y luego además, un paper, si hay algo que nos enseñan poco y nada acá es investigar. claro, A investigar jurídicamente, porque, ojo, es que ese es el otro problema, porque pensamos que la investigación es investigación, la investigación jurídica tiene sus consideraciones y circunstancias específicas y especiales, ¿verdad? No es lo mismo investigar medicina que investigar en derecho. Puntos comunes hay, pero hay ciertas características propias de la investigación jurídica. Claro, aprender, por ejemplo, a recopilar fuentes, a discriminar fuentes, a generar hipótesis, a qué sé yo. comparar. Eso, claro, y eso explica el por qué tenemos tan poca, casi nula investigación jurídica en el país. Aquí en el Ecuador tenemos menos de un artículo cada 5 años por profesor universitario. Es decir, en promedio, un profesor escribe máximo un artículo cada 5 años. Claro. Es súper complejo, ¿no? Cuando lo lógico sería que tengamos un promedio de 2 artículos al año por profesor, Claro. que sería lo mínimo a exigir. Pues no, acá el promedio es 15. Excelente. Bueno, siguiendo por la parte un poquito más personal, cuéntenos, doctor, ¿cuál es su banda favorita en inglés y en español? Varias, pero es que, a ver, yo en eso soy bastante ecléctico. A mí, si me preguntas cuál es el género que más te gusta, ahí sí, te voy a decir varios. Y depende Del mood. en el que uno esté, sí, depende del estado de ánimo. O sea, si tuviera que escoger uno, sin duda rock. Ahora, dentro del rock, el rock es tan variado, ¿no? que pues te tendría que hablar de qué etapa. A mí, por ejemplo, los Beatles me gustan, pero los Rolling Stones me encantan. O sea, si hablamos de bandas contemporáneas, 60s, y luego, sí, claro, todo lo que viene después, Iron Maiden, Purple, los Kiss. Yo crecí con los Kiss, me acuerdo, porque además como eran muy pintorescos, Sí. ¿no? Imagínate, estamos hablando de fines de los 70, cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Todos queríamos pintarnos como... ¿Y alguna vez se dejó el cabello bien largo? No. Wow. La verdad no, porque a mí el pelo largo me molesta un poco. O sea, me resulta incómodo. No por consideraciones estéticas, Claro. ni culturales, ni nada. No, es simplemente un poco de molestia física. Pero pero rock siempre me gustó. Además, a ver, yo soy ochentero, la cultura pop. Claro.
pegaba muy fuerte, ¿no? Y bandas como The Cure, por ejemplo, eran para mí bandas de culto. Ni hablar de... The Smiths. ¿Perdón? The Smiths. The Smiths, bueno, sí, pero Fleetwood Mac, por ejemplo. Ah, claro. Que eso sí ya era hablar de otro nivel, ¿no? Pero además, ¿cuál Fleetwood Mac? Es como cuando hablas de cuál Beatles te gusta, Sí, ¿no? claro. El de I Love You, yeah, 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 o te gusta el de Come Together, que ya es otra cosa, ¿no? Es más, ni siquiera consideras que Lennon de la primera etapa es el mismo Lennon de la otra, Claro. son dos tipos diferentes. Entonces, claro, son bandas que yo admiro mucho ese tipo de bandas que se van reinventando y que van redefiniéndose, ¿no? Como en español, por ejemplo, Café Tacuba. Entonces es una banda que es más, creo que se redefinió muy rápido durante muy poco tiempo, hasta el punto que los seguidores pues un poco nos perdíamos. Mientras tienes otras bandas como Maná, que sacan 20 discos igualitos, y que si le quitas la letra no puedes diferenciar una canción de otra, ¿no? Entonces todos son la misma rima medio edulcorada, Claro. La mismo fórmula. ritmito, ¿no? Así, pero que por supuesto me gusta y al menos las primeras producciones de Maná, los dos primeros discos me parecieron geniales. Yo me acuerdo que hice un semestre en Colombia y estaba de moda, no me acuerdo cómo se llamaba el álbum de Me Vale Todo y tal, ¿no? Claro. Yo en Nueva York trotaba con el Walkman en esa época, el Claro. cassette, y me acuerdo que escuchando el disco de Maná y Aerosmith, que también es otro de los grupos de culto, pues que hay tantos. Claro. Y en Ok. español, bueno, en español ya te he dicho algunos, pero a mí me gusta muchísimo, en paralelo al rock, la música nacional. Me parece preciosa. Con un contenido, una estructura lírica, pero maravillosa, ¿no? Y la oigo mucho también con el mismo agrado. Así que no depende del estado de ánimo, depende de la ocasión, depende de la compañía. Exacto. Doug, y en su tiempo libre, ¿qué actividades disfruta hacer, por ejemplo? A ver, ¿Le gusta algún desde hace deporte? varios años volví al deporte. Y digo volví porque en mis buenos tiempos pues hacía bastante. Entre los 20 y los 27 pues fui muy deportista, casi a nivel de competición en algunas cosas. Dejé luego por temas, claro, ya luego Ya, llega la la vida familia, profesional. el tema profesional, Claro. y es un poquito más complicado. Tuve algún problema de salud también que me impidió hacer mucho deporte mientras no solucionaba esto, un problema glandular que tuve que hacer un tratamiento relativamente largo que me generó además un sobrepeso brutal. He bajado 25 kilos hasta ahora, no es poco, pero además lo he hecho sin ninguna ayuda ni quirúrgica, ni médica, porque Solo disciplina. sí, es decir, regular un poco, ¿no? Porque, ojo, esto, cuando uno oye hablar, bajar de peso, y uno dice, mucha disciplina, uno se imagina comiendo 4 alberjas y media un pechuga vaso. de pollo hervida, sin sal, y no es así. O sea, las cosas, si es que ya haces el problema es que hoy por hoy vivimos mejor que nunca en la historia. O sea, es decir, jamás el ser humano ha tenido tanta comida como ahora. Nunca. Es más, tanto que ahora nuestro problema es el sobrepeso. Cuando antes el problema era sobrevivir y no morir de hambre. Ahora el reto es, claro, una de las expresiones de ese capitalismo salvaje, por ejemplo, es justamente todos esos alimentos ultraprocesados. Claro. Baratos, porque además la calidad de sus componentes, de sus ingredientes son ínfimos, y eso te termina conspirando contra tu salud. Claro. Entonces, comerte un McDonald's en Estados Unidos te resulta muchísimo más barato que comerte un pedazo de carne con 4 papas, ¿verdad? Entonces, y después resulta que el que se comió los McDonald's está muchísimo más gordo que el que se come el pescado, el pollo, el bife con papas o con verduras. Entonces, claro, el reto ahora es tratar de mantenerse sano pese a todo este superávit de comida que tenemos. Pasar lo que yo siempre digo, lejos de la funda de Chitos. Y hablando de comida, tengo conocimiento que usted es también un
apasionado de la cocina? Yo aprendí a cocinar, esto ojalá no vea mi mamá, pero yo aprendí a cocinar mucho gracias a mi abuela y a mi mamá. Cocinaban tan mal que me tocó aprender a cocinar. Así que, Y estando afuera aún mucho más. mi abuela y mi mamá nunca fueron muy aficionadas a la cocina. Consideraban que, bueno, son dos de las personas más inteligentes que yo he conocido. Mi abuela y mi mamá, dos mujeres cultísimas, pero que consideraban a la cocina como poco apropiado, por decirlo así, ¿no? Dentro de su visión. Entonces, claro, a la final pues me tocó a mí un poco entender que si quería comer rico tenía que aprender a cocinar. Y más todavía cuando me ha tocado vivir en tantos sitios y en tantas ciudades, ¿no? Porque de chiste a chiste, pues solo por actividades estudiantiles he vivido en Colombia, en Argentina, en España, en Alemania, en Italia. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Y claro, en cada sitio pues la gastronomía es diferente y uno tenía que ir adaptándose a lo que había. Aparte que la vida de estudiante es pobre, entonces no es que uno podía salir todos los días a comer fuera, ni mucho menos, ni bromas. Claro. Entonces aprender a cocinar y A la mano. además entender, porque yo veía que, claro, los estudiantes latinoamericanos, uno de los problemas que tenían era la comida, por varias razones. Primero, el estudiante latinoamericano que iba a Europa, por ejemplo, era un tipo de privilegios, que había crecido con mamá, además mamá chapada a la latina, de esas que, mijito, que te sirvo el desayuno a la cama, ¿verdad? Sí, y, soy. También. claro, de la empleada Claro. que tiene listo el almuerzo y que uno se sienta a la 1 de la tarde, asumiendo que por obra y gracia del Espíritu Santo el almuerzo está listo. Claro, entonces llegaban a Europa y tenían una de líos porque obviamente no sabían hacer nada, eran unos inútiles de miércoles. Y la pasaban muy mal porque encima de eso, si hay algo que nos define gastronómicamente en Latinoamérica es la cantidad de producto que tenemos. Claro. Que no tiene nada que ver Especias. en especería, en frutas, en verduras, en frutas, Claro. por ejemplo. Yo llegaba un rato en que, claro, hubiera dado un dedo por un jugo de guanábana, por ejemplo, que era imposible conseguir en Alemania, por Claro, decirte algo, pero claro. ¿de dónde te vas a sacar? Así que me tocó aprender un poco a cocinar y en cada ciudad a la que llegaba, lo primero que hacía era ir a la librería. Y en la librería me compraba dos libros. Un libro sobre la ciudad en la que estaba, Ajá, pues. historia, arquitectura, para entender la ciudad, y un libro de cocina. Porque además asumía que en ese libro de cocina que compraba ahí, de cocina local, pues iba a ver los productos en el supermercado, en la tienda, en donde sea. Claro. Y claro, porque sí, ya me pasó que se ve el gran libro de la cocina ecuatoriana y el 90% de los ingredientes no había, pues en Alemania, por ejemplo. ¿De dónde me saco maduro? Claro. ¿De dónde me saco yuca? Entonces, claro, había que reinventarse un poco el encebollado, descubrir además. Una de las cosas que me ha parecido súper interesante de mis últimas estadías en España, he estado escribiendo mucho sobre historia del derecho, ¿no? Y en específico historia del derecho penal. Pero la historia no es las historias, la historia del derecho, la historia de la economía, la historia de la guerra, la historia de la medicina, no son compartimentos estancos, no son hechos aislados, todos intersectan. La historia de una guerra puede generar otro entorno, por ejemplo, la Revolución Francesa, que fue un hecho bélico o social o económico, pues también fue jurídico. Claro. Y generó toda una nueva estructura jurídica de la cual somos tributarios nosotros. Es decir, la Revolución Francesa generó la Constitución de Francia de 1790 y esa fue la génesis del constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX, de nuestros incipientes países, pues que fueron dándose constituciones de entrada un poco al modelo entre la americana y la francesa. Claro, y hay un tema, es el tema de la historia de la gastronomía, porque, ojo, la historia de las guerras y la historia de los descubrimientos ha sido la historia de la comida. Porque el ser humano ha salido a guerrear buscando comida. Si ustedes se van a Grecia, vayan a Atenas y dense una vueltita ahí es un viajecito corto de hora y media, ¿no? Hora y media más o menos, entre Atenas y lo que hoy sería y lo que en su momento fue Micenas, las ruinas de Micenas, del rey Agamenón y de esta ciudad a la que hace referencia
Homero en su Ilíada. Y claro, y uno ve el paisaje y es un pedregal. Claro, no hay nada. Y uno dice, con toda la razón, salían a pelear con los que asomaban, pero era por comida. O sea, en búsqueda de campos más fértiles. Los vikingos pasan 9 veces al año bajo hielo. Entonces, obviamente, ¿qué era lo que hacían? Apenas podían salir, iban a pisar, pero a pisar ¿qué? Comida. Porque a nosotros nos presentan a los vikingos como una especie de ladrones de banco, ¿no? O sea, que iban a buscar tesoros, a llenarse. No, mentira, iban a buscar comida porque se morían de hambre. Igual los griegos, los romanos en su momento, los españoles. Sí, y si América se descubre, es porque se cierra la ruta de la seda, que más que ruta de la seda era ruta de las especies. Claro, en 1453 el Imperio Otomano toma Constantinopla, que era la puerta de entrada, digamos, a la ruta de la seda, que iba desde el Mediterráneo hacia Oriente. ¿Y de dónde venía? Toda la especería. Tan es así que a fines del siglo XV, fines de los 1490, un gramo de pimienta negra valía 2 gramos de oro. O sea, era mejor tener pimienta negra que oro. Wow. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Buscar, llega un aventurero que no ves, donde la reina y le dice, vea, la tierra es redonda. Y si la tierra es redonda y ya no podemos llegar por aquí, sigamos por otro lado. Y le dice, bueno, y le financia 3 carabelas. Y aquí estamos. O sea, y esa es la historia, porque no es que salieron a alta mar a ver si por ahí encontraban algo. Insisto, tal es así que Colón muere sin saber que había llegado a una tierra desconocida de la cual no habían tenido prácticamente ninguna referencia. Excelente, muy bien, doctor. Bueno, ahora sí pasemos a la parte un poco más técnica, académica. Quisiera... Tan bonito que estábamos. No me digas que me vas a poner a hablar del dolo. No, temas más bien un poco coyunturales, y quisiera lanzar y traer este primer tema a colación, arraigado un poco a la situación tan, digámoslo, crítica que está viviendo el país actualmente, viendo cómo jóvenes de 12, 13 años delinquen, matan a sangre fría. La escuela de sicarios. La escuela de sicarios, justamente, esta institución que se está desarrollando a través de la inquistación de estas mafias directamente en niños, ¿sí? Quisiera citar 2 casos que sucedieron recientemente. El primero de ellos en abril, en la ciudad de Guayaquil, donde 3 jóvenes, unos de 13, 14 y otro me parece de 17 años, el de 13 pues a sangre fría asesina al conductor de bus, la hija pidiéndole a gritos que no lo haga y el otro por atrás insistiéndole, haciéndole porras para que ejecute el acto. Y también pues la semana anterior la noticia pues de este joven que empezó a delinquir desde los 13 años, ¿sí? Alias cara sucia, exactamente. Entonces, un poco conjeturando este tema, conjeturando estos sucesos con el tema principal, quisiéramos hablar sobre la responsabilidad penal en menores de edad, ¿sí? A ver. Entendiendo principalmente que actualmente la ley lo contempla como medidas socioeducativas. La Constitución en sí prevé que la privación de libertad sea el último recurso como para poder, digámoslo, reinsertar al joven infractor a la sociedad, y más bien vemos una justicia un poco más blanda en estos aspectos, principalmente en jóvenes que ya se acercan a la mayoría de edad. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, frente a las medidas que se aplican, frente a los regímenes que hay desde la parte de justicia restaurativa y sanción penal sobre adolescentes infractores? A ver, mira, en primer lugar, yo creo que como sociedad seguimos creyendo en ficciones. Y de hecho, Yuval Noah Harari en su obra, ¿no? en Sapiens sobre todo, nos plantea la necesidad de las ficciones para la cohesión social. ¿Cómo se te ocurre que puedes juntar 50.000 personas, por ejemplo, en un estadio y que todos de una u otra manera sigan un ritual? A través de la ficción del fútbol, que es una ficción, es decir, un juego inventado con leyes inventadas, ¿verdad? Y a través de esa ficción puedes juntar 50.000 y
hacer que medianamente pues se comporten civilizadamente. Pero una de las peores ficciones, de las más nocivas que hemos inventado como sociedad, es el derecho penal como instrumento de seguridad ciudadana. El derecho penal no te soluciona nada. El derecho penal no te baja un punto los niveles de inseguridad, en absoluto. Porque el derecho, además, el derecho penal funciona ex post, es decir, cuando ya te llevan el cadáver. Claro. No funciona antes para prevenir que la gente mate. Ahora, como hay muchos menores de edad delinquiendo, ¿qué es lo que se nos ha ocurrido? ¿Cómo reformulamos el derecho penal de menores para evitar que estos maten? Eso no va a evitar. ¿Tú crees que el chico de 13 años está pensando, a ver, creo que de aquí me van a dar una medida, ¿y qué tal si en vez de la medida socioeducativa me dan? No. El chico de 13 años lo que sabe es que no tiene acceso al colegio, que en su casa no come ni 2 veces al día, que no tiene ningún acceso, que la única forma de acogimiento que tiene es la de la pandilla. Y claro, y encima de eso estamos pensando cómo hacemos para guardarle al tipo, si es posible, por vida. Claro, lo primero que tenemos que hacer, porque uno dice, qué barbaridad, qué monstruo, este de 13 años que está disparando a mansalva. Uno dice, qué monstruo de sociedad tenemos, que tenemos chicos de 13 años que están asaltando. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Estamos garantizando a través de la falta, porque claro, nos llenamos la boca de discursos grandilocuentes, que son una maravilla, es que sí, la juventud, el futuro de la patria, no sé qué. ¿Qué hacemos? Reduzcamos el presupuesto de educación. Claro. A ver, claro, si reduces el presupuesto de educación, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo es garantizando que menos jóvenes pobres puedan acceder a la puedan acceder a la estructura formal de educación. Yo lo dije el otro día cuando le vi al presidente que decía, hay que trabajar duro, y si trabajamos duro vamos a poder comer 3 veces y hasta postre. Es un tipo que en su vida ha sabido lo que es trabajar, o sea, lo que es trabajar en el, digamos, porque En el una estricto cosa es sentido de la sentarse en un palabra, directorio donde todo el mundo te va a decir amén a lo que tú digas, y a eso le llamas vengo a trabajar. No, vea, papito, levántese a las 5:30 de la mañana para que usted pueda entrar a las 6:30 a la obra, y a las 7 de la mañana empieza a cargar ladrillos, y luego de eso hablamos de lo que es trabajo. Y luego de eso, no me joda. Porque claro, es que hay que esforzarse para entrar a la universidad. Si eres pobre, pero. Porque si tienes plata, vas a la universidad privada que te dé la gana. Y solamente tienes que pagar. Y ya está. Si eres pobre, tienes que esforzar. Y ahí sí, claro. ¿Cuál es el mensaje que damos, que estamos dando como sociedad? Si tienes plata, No importa. todas las opciones son tuyas y no Claro. importa lo que hagas. No importa si te esfuerces o no, que ahí está un cupo de universidad para que tú vayas. Si eres pobre, estás jodido. Porque si no entras dentro de la nota de corte, tú verás qué haces. Y claro, tú verás qué haces sin formación, sin experiencia, sin poder entrar al mercado laboral. Chuzo se ha metido a un grupo de criminalidad organizada, delincuente. ¿Cómo hacemos para refundirlos? Claro, hagamos de gastar Rulay, metámoslo preso. O sea, esas son las soluciones que estamos dando como sociedad. ¿Cómo puedes hablar de apostar al futuro, por ejemplo, si durante N años, como universidad pública, hemos visto reducidos nuestros presupuestos? Entonces, no me estás cuenteando, me estás viendo la cara de tonto. Pero no me puedes decir que estás apostando por el futuro. No, porque no es así. Y eso más allá del derecho, de lo que sea. Entonces, claro, si estamos haciendo una apuesta al no futuro, luego queremos solucionar ese no futuro por la vía penal. Es que el muchacho está, es que tenemos chicos, porque además nos lo plantean como degenerados. Hay chicos de 13 años que se han degenerado. Porque estamos hablando ya de pandillas enteras, llenas de menores de edad. Y la pregunta es, lo que les impulsa a eso es la degeneración espiritual que supuestamente nos plantean, ¿no? O la pobreza. Claro, o sea, si vamos a una cárcel, vamos a ver que el 99.9% de los que están adentro pertenecen al mismo grupo socioeconómico, el más pobre. ¿O no es así?
Vamos a ver además que el 70% de los que están adentro están por pequeños delitos contra la propiedad o pequeños delitos o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Y muchos de ellos inclusive con, por ejemplo, prisión preventiva caducadas, Sí, un pero montón de si ya vamos a ver problemas las causas, son Claro. delitos de subsistencia. que Entonces podrían... la pregunta es, cuando hablamos de que es que hay que reformar el derecho penal, que siempre es en función de Penas más tipos duras. penales, más penas a los tipos penales ya existentes o disminución de garantías procesales. Todas las reformas al Código Orgánico Integral Penal que están actualmente propuestas van en esa dirección. Claro. Y justamente esa era... Entonces, claro, uno dice, a ver, un ratito, estamos queriendo solucionar por la vía de cárcel Claro. y en algunos casos, claro, cuando dictas conflicto armado interno, por la vía de Decreto. claro, sí, por decreto, pero obviamente conflicto armado interno nunca Nunca, nunca ha habido grupos terroristas. Tú puedes, Son no, claro, y puedes pandillas. decir que hemos estado en guerra civil. No. no. jamás. Se definió como guerra civil. Y podemos decir que los colmicheros, el cuartel de las Feas, porque así se llaman algunos de los grupos del decreto 111, eran grupos terroristas. O sea, estamos equiparando a Hamas con los lobos revolucionarios. Es que no tiene ningún sentido. Lo que tenemos son grupos delincuenciales muy activos, muy violentos, con muchísimo poder, además económico y logístico, a los cuales hay que quitarle su base social. Porque esos grupos son fuertes gracias a que pueden reclutar mano de obra baratísima. Claro, un chico de 15, 16 años le das $100 y una pistola, puede matar lo que sea. Porque además, no solamente que le das un instrumento con el que se siente, por primera vez, se siente poderoso. Después de haber vivido una vida de privaciones, una vida de escasez, una vida de pobreza, una vida de miedo. Ahora se siente poderoso. Pero aparte de eso le das una sensación de pertenencia. Le dices, ahora te vas a hacer un tatuaje acá y eres de los nuestros. O sea, el tipo mata lo que sea por ti. Claro, ¿por qué? Porque no tienes del otro lado una estructura gubernamental que te diga, ¿sabes qué? Yo te ofrezco colegio, te ofrezco universidad, te ofrezco un trabajo adecuado. Es decir, bueno, yo creo que lo que está viviendo Argentina, eso es interesante, ¿no? Porque Milei dice las cosas que nuestros políticos piensan, pero que se ahuevan a decir. Así de sencillo. Claro, ¿qué es lo que dice Milei? La gente no se muere, no, la gente no llega, sí llega a fin de mes. Porque si no llegara a fin de mes estaría muriéndose en la calle. Y se arregla. Es decir, ahí vaya que se arregla. ¿Qué dice él? Yo amo ser el topo dentro del Estado que dinamita el Estado. Ojo, dicho eso por un presidente de la República. El problema es que, más allá de la retórica cojuda que maneja el tipo, hay niños con enfermedades oncológicas que no están recibiendo la medicina. Hay trenes que están chocando por falta de mantenimiento. Dos acaban de chocar ahora en Buenos Aires. Tienes una cantidad de albergues para personas sin vivienda que están echando a esa gente a la calle sin pan y sin trabajo. Y claro, y la pregunta, claro, la respuesta de Milei es, no pasa nada. ¿Ustedes ven en la calle muertos? No, no hay muertos. Por lo tanto, siguen comiendo. Eso se arregla, no se preocupen, no pasa nada. Es decir, el mercado y por último, bueno, unos cuantos muertitos menos, pues tampoco es que nos afecta mucho, ¿no? Entonces, claro, es decir, estamos viendo la versión más salvaje del capitalismo expresada en un presidente que era del siglo XXI, diciendo barbaridades por las cuales yo creo que hace 20 o 40 años te encerraban en un manicomio y ahora pues te elegimos presidente. Es decir, ese trumpismo que tiene mucho que ver además con todas estas redes sociales y tal. Es que para mí las redes sociales son una maravilla, porque por ejemplo nos permiten hacer esto que solamente habría sido posible hace 20 años con una inversión de varios cientos de miles de dólares. Necesitabas tener un canal de televisión, pagar además por una frecuencia, claro, tener todo un set enorme, contratar periodistas. Ahora puedes hacerlo con 3 teléfonos celulares, 3 trípodes, como ahorita, literal, unos cuantos micrófonos y ya está. Y luego lo subes a redes sociales y puedes tener mucho más difusión que en los canales formales. Que medios tradicionales. Pero claro, mira, yo fui durante 10 años columnista del diario El Universo, tenía mi columna.
Y la gente muchas veces me encontraba en la calle, en el supermercado, y todo, doctor, ¿cómo le va? Yo siempre lo leo a usted, muchas gracias, en el universo. No, en Twitter. Resulta que la gente me leía, claro, yo tengo mi cuenta tiene como 137,000 seguidores. Resulta que tengo mucho más lectores en Twitter que en el diario de mayor difusión nacional, el Universo, que fue, ¿no? Porque ya, digamos, es decir, yo ya no soy columnista desde hace 4 o 5 años, pero fue una etapa muy linda de 10 años. Pero lo chistoso era que me leía más gente en redes sociales que en el periódico. Claro, lo que hace 20 años había sido impensable. Ahora, el problema es que estas redes sociales están generando otro tipo de dinámicas, esa sociedad líquida de la que habla Sigmund Bauman, ¿no? Es muy, muy jodido lo que se viene, porque ahora, así como hablamos antes de la comida, es que el reto ya no es no morir de hambre, sino no morir de obesidad. También en lo intelectual, el reto es un poco más o menos eso, es decir, discriminar las fuentes de información, ¿verdad? El establecer fuentes veraces, de manera que pueda estar adecuadamente informado, porque por redes sociales te llega cualquier porquería, y te llega cualquier visión, y sale cualquier idiota, dice cualquier cosa, ¿no? Y claro, lo bueno es que cualquier cosa, cualquiera puede opinar, lo malo es que cualquiera puede opinar. Claro. Entonces, si el lector no está, ahora yo creo que la educación tiene que ir ya no a aprender, sino a saber de dónde aprender. El poder discriminar adecuadamente cuáles son las fuentes de las que uno puede acceder a información. Y claro, si vamos con todos estos temas de las nuevas tecnologías, del perfilamiento, ¿verdad? Porque resulta que por la vía del Big Data, un sistema de algoritmos puede saber más de ti que tú mismo, ¿verdad? Porque el sistema de Big Data sabe exactamente, por ejemplo, qué ropa usaste todos los días durante los últimos 3 años. Si yo te pregunto hace 3 semanas, un sábado como hoy, ¿qué ropa estabas puesto? Posiblemente no te acuerdas, yo no me acuerdo. Apenas hace 3 semanas. Entonces, claro, el perfilamiento que te puede hacer un sistema de algoritmos que conoce de ti incluso, y ahora por la vía de la biotecnología, nanotecnología, que puede conocer incluso qué es lo que te genera pulsaciones. Claro. O sea, puede terminar escogiéndote la pareja de matrimonio. Claro, justo lo que veníamos hablando. Pero además sin que tú lo sientas, sepas. sin que tú lo sepas, sin que tú te enteres. O sea, pero fácilmente, claro, a través de las lecturas, a través de los programas. Claro, y tú ves, por ejemplo, Netflix es Big Data puro, ¿no? Entonces, en base de lo que has visto, nuestros recomendados para ti. Y claro, a través de esos recomendados para ti, te puedo ir generando ciertas percepciones sobre la realidad, sobre la historia, sobre ti mismo. Justo lo que veníamos conversando, el hecho de ahorita qué tanto está desarrollada la tecnología, que justamente ahorita los Apple Watch te pueden, tú sufres un accidente o un infarto o algo por el estilo, y el Apple Watch enseguida manda una señal a tus contactos que tú configuraste previamente y también al 911. Entonces es un nivel de tecnología increíble. Bueno, pasemos al siguiente tema. claro, de aquí yo quería preguntarle cómo ve el futuro del derecho penal en Ecuador y qué cambios cree que serían necesarios para mejorar el sistema judicial tomando en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías. Mira, yo creo que el derecho penal ecuatoriano va a ir acercándose cada vez más al derecho penal español, sobre todo, que es de mucha referencialidad, y por esa vía el derecho penal alemán. Ya no va a ser necesario, como nos pasaba en mi época, que tengamos que ir unos 2, 3, 5 años fuera del país. Yo creo que ahora tienes un montón de abogados muy bien formados que han salido ya y que regresan con muy buena formación y que están impulsando muchísimo las estructuras jurídicas, y no solamente el derecho penal, en general, en todo. Claro. Yo veo además que el derecho penal, no solo el ecuatoriano, en general, va a enfrentar una cantidad de nuevos retos. Estas nuevas tecnologías, estas biotecnologías, todo esto que se puede hacer va a generar también nuevas formas de producción de delitos, nuevos retos como sociedad. Ahora ya yo creo que la finalidad ya a nivel penitenciario ya no es encerrar a un grupo de personas en algo llamado cárcel panóptico y tenerlos controlados
controlados. Ahora hay que controlar a la masa. Ahora hay que controlar a todos. O sea, cuando tú llegas a un aeropuerto y te dicen ponga el iris del ojo, lo que están haciendo es controlar tus datos. Claro. Y yo creo que ya no vamos a un derecho penal individual, de represión individual, y ahora vamos a un derecho penal de control, de mucho mayor capacidad de control social. Ahora, una expresión del nuevo derecho penal